¿Qué tal? Buenas tardes, me Magistón Campiña. En esta ocasión estamos en la materia de aplicaciones eléctricas con el tema de la evaluación del segundo parcial. Esta es la evaluación práctica. Bien, en este caso estamos nosotros aquí en el grupo con mi compañero Ramírez, en el cual tenemos que, bueno, en mi parte me tocó hacer la parte de la introducción y el ítem 1 del ejercicio, ¿ya? Entonces, tenemos que los motores de corriente directa o continua, en inglés es DC, de Direct Current, son dispositivos electromecánicos que convierten energía eléctrica en mecánica a través de la interacción entre campos magnéticos. Son ampliamente utilizados en aplicaciones que requieren un control preciso de velocidad y posición, como robots, vehículos eléctricos, sistemas de automatización y electrodomésticos. Funcionamiento. El principio operativo de los motores DC se basa en la ley de Lorentz, que establece que un conductor con corriente eléctrica inmersa en un campo magnético experimenta una fuerza en el motor. Esta fuerza genera un par que hace girar el rotor. Bien, vamos a la parte número uno del ejercicio. Cálculos. Un motor de corriente continua con excitación independiente tiene un voltaje de 230 voltios y la fuerza contraelectromotriz generada en el inducido es de 220 voltios y necesita un torque de carga mecánica de 64.2 newton metros torque cuando gira a 1000 revoluciones por minuto. Mm, Despreciar las pérdidas mecánicas. Bien, en este caso tenemos aquí nosotros los valores, el voltaje que es 230, la fuerza contraelectromotriz que es 220 y el torque que es 64 newton metros cuando está, gira a 1000 revoluciones por minuto. Bien, lo primero que tenemos que hacer es la velocidad de revoluciones por minuto, la vamos a cambiar a radianes sobre segundo. Entonces tenemos aquí la fórmula, que es velocidad, que es igual a 2pi por las revoluciones, que sería la velocidad, y sobre 60, que serían los 60 segundos. ¿Ya? Entonces tenemos un total de 104.71 radianes sobre segundo. Se despeja de la fórmula de torque la potencia útil y con esta fórmula se calculará esta potencia. Bien, entonces nosotros tenemos aquí que el torque es igual a potencia útil sobre velocidad. Entonces vamos a despejar aquí nosotros la potencia útil. Como la velocidad eh, está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, entonces tenemos que potencia útil es igual a torque por velocidad. Entonces ya tenemos nuestro valor acá, torque que era 64.2 newton metros, por lo tanto la velocidad que sacamos acá en radianes, que era 104.71 radianes sobre segundo. Entonces tenemos que esa potencia útil es igual a 6722.38 watts. Ya una vez que hemos obtenido la potencia útil, vamos a despejar la intensidad y la vamos a calcular. Entonces tenemos que la fórmula de la potencia útil es igual a la fuerza contra electromotriz por intensidad. Entonces, como está, vamos a despejar la intensidad, la fuerza contra electromotriz, como está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces sería la intensidad es igual a potencia útil sobre fuerza contra electromotriz. Estos datos ya los tenemos, sacamos la potencia útil de la parte de acá arriba y la fuerza contra electromotriz, que es 220 voltios, que es lo que nos había dado el ejercicio. Y esto nos da un total de que la intensidad es igual a 30.55 amperios. Ahora, con esta intensidad que ya hemos sacado y tenemos también el voltaje de alimentación, vamos a calcular la potencia absorbida. La potencia absorbida es igual al voltaje que nos dieron que tenemos acá arriba, que es 230 voltios, por la intensidad que la acabamos de sacar. Entonces, eso nos da un total de 7026.5 watts. ¿Ya? Y una vez obtenida la potencia útil y la potencia absorbida, aquí tenemos la potencia útil y la potencia absorbida, vamos a despejar nosotros vamos a calcular la eficiencia. Entonces tenemos la fórmula que la eficiencia es igual a potencia útil sobre potencia absorbida. Estos valores ya tenemos sacados y lo multiplicamos por 100. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que es 95.67%. Entonces esa es la eficiencia del motor, 95.67%. Bien, eso sería todo en cuanto a mi parte. Muchas gracias. Quien les habla Ramiro Luis Ramírez Negrete y yo voy a presentar la siguiente parte del cálculo. Cuando el torque es el doble del inicial, tenemos los valores que ya indicó: voltaje 230 voltios, fuerza contra electromotriz 220 voltios, el torque siendo el doble sería dos veces lo anterior, 2 veces 64.2 newton metro, y recordar que la velocidad va a ser igual, 100 revoluciones por minuto. Como la velocidad es la misma, se considera que es 104.71 radianes sobre segundo, igual que la anterior. Entonces, igual que se va a seguir los pasos anteriores, ya que solamente se modifica el torque, todo lo demás va a ser igual. Entonces, se despeja de la fórmula de torque la potencia útil y con esta fórmula se calculará la potencia útil, donde tenemos que torque es igual a potencia útil sobre la velocidad. Entonces tenemos que, despejando potencia útil es igual a torque por velocidad, teniendo que recordar que es dos veces el torque inicial. La potencia útil es 13.444.76 vatios. Ahora con la potencia útil se despejará la intensidad y se calculará.
Ya se ha despejado de la intensidad del anterior, así que simplemente se pone intensidad es igual a potencia útil sobre fuerza contra electromotriz, siendo que es 13.444,76 vatios sobre 220 es igual a 61,11 amperios. Y con la intensidad finalmente se calcula, y el voltaje de alimentación se calcula la potencia absorbida, que es potencia absorbida es igual a voltaje por intensidad. Voltaje de alimentación, recordar que es 230 voltios por 61,1 amperios, es igual a 14.055,3 vatios. Y ya teniendo las dos potencias, simplemente se hace la eficiencia del motor, que se dividirá la potencia útil sobre la potencia absorbida. Como se explicó, se va a despreciar las pérdidas, entonces queda que 13.444,76 vatios sobre 14.055,3 vatios, y todo eso por 1000 va a ser igual a 95,65%. Ahora con la mitad del torque. Igual que el anterior, es el mismo procedimiento y se lo va a pasar a explicar. Tenemos los datos: voltaje de alimentación 230 voltios, fuerza contra electromotriz 220 voltios, el torque, que es la mitad, quedaría 64,2 newton metros sobre 2. Recordar que la velocidad debe ser igual, 1000 revoluciones por minuto, quedando, como la velocidad de la misma se considera que es 104,71 radianes sobre segundo, igual que las otras anteriores. Se despejará la fórmula del torque de potencial útil y con esa fórmula se calculará la potencia útil, quedando que potencia útil es igual a torque por velocidad. Recordar que el torque es la mitad, entonces sería 64,2 newton metros dividido para 2, y todo eso por 104,71 radianes sobre segundo, dándonos potencia útil 3.361,19 vatios. Con la potencia útil obtenida se despejará igualmente la intensidad, igual que las otras anteriores, y se calculará intensidad es igual a potencia útil sobre fuerza contra electromotriz. Tenemos que 3.361,19 vatios sobre 220 es igual a 15,27 amperios. Y ya con la intensidad y el voltaje de alimentación se calculará la potencia absorbida, que es voltaje de alimentación por intensidad, siendo 230 voltios por 15,27 amperios, dando un total de potencia absorbida de 3.512,1 vatios. Y ya con las dos potencias se calcula la eficiencia, siendo eficiencia igual a potencia útil sobre potencia absorbida. Tenemos que 3.361,19 vatios sobre 3.512,1 vatios, y todo eso por 100 da un total de 95,7%. Ahora vamos a ver, ya tienen los resultados, ahora vamos a realizar una tabla para compararlos. Como se puede ver en la tabla, cuando el torque es 64,2, tenemos una potencia de 6.722,38 vatios con una potencia absorbida de 7.026,5 vatios y una eficiencia de 95,67%. Cuando el torque es el doble, tenemos una potencia útil de 13.444,76 vatios, una potencia absorbida de 14.057,3 vatios y una eficiencia de 95,65%. Y cuando es la mitad del torque inicial, tenemos que la potencia útil es 3.361,19 vatios, una potencia absorbida de 3.512,1 vatios y una eficiencia de 95,7%. En esta figura se puede ver la potencia versus torque. Cuando el torque es la mitad, es el nominal y es el doble. Como se puede ver, es una línea recta que sube exponencialmente según como aumente el torque. Y la eficiencia versus torque se puede ver que se mantiene en el rango de 95 entre 95,5 y 95,7, siendo un rango realmente similar. Bien, ahora vamos con el análisis. Al identificar cómo varía la eficiencia con respecto a la carga aplicada. Con respecto a la evaluación, como no se toma en cuenta las pérdidas mecánicas y el único factor a tomar en cuenta es la variación del torque y el voltaje de alimentación, la fuerza electromotriz y la velocidad del motor, la eficiencia se mantendrá similar en los tres casos, ya que al variar el torque, también variará la potencia útil y la potencia absorbida en la misma proporción que el torque. Sin embargo, si tratamos con un motor que se toma en cuenta las pérdidas mecánicas, la eficiencia sí va a variar. Si pretendemos que la carga normal es la nominal, la eficiencia será mejor en este caso, ya que la relación entre las pérdidas totales y la potencia de salida es más favorable. Si el torque aumenta al valor nominal, las pérdidas en el cobre aumentan considerablemente, debido al incremento de la corriente, haciendo que la eficiencia disminuya. Y si el torque disminuye el valor nominal, las pérdidas fijas como fricción, viento y hierro constituyen una parte importante de la potencia de entrada, dando como resultado una eficiencia baja. Bien, eso sería todo. Muchas gracias. Ahora les voy a dar el análisis de los factores que afectan el rendimiento del motor, como pérdidas eléctricas y mecánicas.
En un motor eléctrico CC, su funcionamiento está directamente influenciado por las pérdidas eléctricas y mecánicas. Estas pérdidas afectan directamente la eficiencia de un motor, debido a que la fórmula de eficiencia que es potencia salida sobre potencia entrada, si le ponemos las pérdidas, quedaría potencia salida sobre potencia entrada más la potencia de pérdidas, eh, afectando directamente a la eficiencia del motor. Entre las principales pérdidas eléctricas y mecánicas tenemos pérdida por efecto Joule. Esto es una pérdida eléctrica que ocurre cuando la potencia de salida aumenta mucho más a la nominal y el motor requiere más corriente. Al aumentar la corriente por el flujo de electrones que pasa por el minado, se genera calor y así la resistencia aumentaría, generando pérdidas por efecto Joules. Pérdida en el núcleo. Estas pérdidas eléctricas se tienen dos: pérdida por histéresis, que resulta del magnetismo residual en el núcleo debido a ciclos repetitivos de magnetización. Depende de la frecuencia y las propiedades del material del núcleo. Y pérdidas por corriente parasitarias, generadas por corriente inducidas en el núcleo metálico. Depende de la frecuencia y la conductividad del material. Estas pérdidas pueden minimizarse utilizando material laminado o de baja conductividad. Pérdidas por el circuito de excitación. Esto ocurre en motores con excitación independiente. Es una pérdida eléctrica que, al tener una conducción independiente, se necesita corriente para generar un flujo magnético en el estator, generando una pérdida constante e independiente a la carga. Pérdida por fricción. Es una pérdida mecánica que surge en cojinetes, rodamientos y otras superficies de contactos dentro del motor, y su magnitud depende del diseño mecánico, calidad de materiales y el mantenimiento del motor. Pérdida por resistencia aerodinámica. Es una pérdida mecánica que se produce debido al movimiento del rotor a través del aire dentro del motor. Estas pérdidas son más notables en altas velocidades. Y por último voy a dar lo que es la conclusión. Con lo visto en este examen, se puede comprobar que un motor CC, si no se tiene en cuenta las pérdidas mecánicas y eléctricas, su eficiencia siempre va a ser la misma. Sin embargo, si se tomara en cuenta las pérdidas mecánicas y eléctricas, la eficiencia se afectaría. En el torque cercano a la nominal, la eficiencia sería la máxima posible. En el torque, con un torque bajo a la nominal, por pérdidas mecánicas como fricción, afectaría a la eficiencia y esta bajaría. Y el torque por arriba de la nominal afectaría a las pérdidas eléctricas al aumentar la corriente y la eficiencia bajaría, dejando como resultado un gráfico parecido a una campana, siendo la eficiencia más alta cuando se acerca el torque nominal. Y con esto concluyo la presentación del examen del segundo ciclo.